patrón ateo, desafió a su empleada cristiana, pero Jesús le dio una lección inolvidable. ¿Alguna vez has sido humillado por tu fe? ¿Te han ridiculizado por creer en Dios? ¿Han cuestionado tu esperanza en Jesús delante de otros? Esta es la historia real de una mujer cristiana que fue desafiada públicamente por su jefe ateo, y de cómo Jesús mismo respondió a ese desafío de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Es una historia de humillación, de fe inquebrantable, de un milagro médicamente inexplicable y de una transformación tan profunda que cambiará tu forma de ver el poder de la oración. Porque cuando el mundo te desprecia por amar a Cristo, Él nunca, jamás te abandona. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo del corazón. Si esta historia te está llegando, si sientes que Dios te trajo hasta aquí en este momento, regálanos tu suscripción. Es completamente gratis y nos ayudarías a cumplir un sueño, llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad. Imagina cuántas personas más podrían ser bendecidas con estos testimonios de fe. Dale like a este video y por favor, coméntanos de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, comencemos. Santiago de Chile. Marzo del año 2024. El edificio corporativo de Tecnova se erguía imponente en el sector oriente de la capital chilena, sus 25 pisos de cristal reflejando el sol de la mañana como un monumento al éxito empresarial. Dentro de esas paredes trabajaban 800 personas que hacían posible que la compañía facturara $200 millones anuales en soluciones tecnológicas para toda América Latina. En el piso 23, en una oficina esquinera con vista panorámica a la cordillera de los Andes, Alejandro Ruiz revisaba los estados financieros del primer trimestre con satisfacción apenas contenida. A sus 52 años, era el CEO más joven y exitoso del sector tecnológico chileno. Su cabello negro apenas salpicado de canas, sus trajes italianos hechos a medida y su mirada penetrante lo habían convertido en la imagen del éxito que todos admiraban y muchos envidiaban. Pero había algo más que definía a Alejandro Ruiz, su ateísmo radical, militante, casi agresivo. No simplemente no creía en Dios, despreciaba activamente a quienes sí lo hacían. Supersticiones medievales, murmuraba cada vez que algún empleado mencionaba ir a misa o tener fe. Muletas mentales para gente débil que no puede enfrentar la realidad. Esa mañana del 8 de marzo, mientras preparaba la reunión más importante del año con inversionistas estadounidenses, Alejandro no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía, necesito los reportes de rendimiento antes de las 10, ordenó sin levantar la vista de su computador. Ya están en su escritorio, señor Ruiz, respondió una voz suave pero firme desde la puerta. Sofía Morales, de 34 años, era la asistente ejecutiva de Alejandro desde hacía 6 años. Jamás había faltado un solo día, jamás había cometido un error significativo. Era eficiente, puntual, dedicada y profundamente cristiana evangélica. Alejandro la toleraba porque era la mejor asistente que había tenido, según sus propias palabras. Pero no perdía oportunidad de ridiculizarla. Tu Jesús imaginario no paga cuentas, Sofía, le había dicho más de una vez. Tu eficiencia, sí. Por eso sigues aquí. Sofía nunca respondía a las provocaciones. Simplemente bajaba la mirada, murmuraba una oración silenciosa y seguía trabajando. Necesitaba ese empleo desesperadamente. Su madre, doña Rosa, de 68 años, luchaba contra un cáncer de colon en etapa 4. Los tratamientos de quimioterapia costaban $2 millones mensuales. El salario de Sofía, como asistente ejecutiva, $3.500.000, era lo único que mantenía viva a su madre. Cada noche, después de cuidar a doña Rosa, Sofía se arrodillaba junto a su cama en su modesto departamento de Maipú y oraba. Señor Jesús, dame fuerzas para soportar las humillaciones. Dame paciencia para no responder con enojo.
Protege mi trabajo porque sin él mi mamá morirá. Tú eres mi fortaleza. A las 10 en punto la sala de directorio del piso 25 se llenó. 12 directores de Tecnova, más el inversionista estrella, el señor Robert Thompson, representante de un fondo de capital de riesgo de Silicon Valley que estaba considerando inyectar $50 millones en la empresa. Thompson, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y modales impecables, había hecho su fortuna invirtiendo en startups tecnológicas. Pero también era conocido por algo más. Solo invertía en empresas cuyos valores coincidieran con los suyos. Y el señor Thompson era cristiano metodista practicante. «Señor Ruiz», comenzó Thompson después de revisar los números financieros, «las cifras son impresionantes. Tecnova tiene un potencial extraordinario. Pero antes de comprometer nuestros fondos, necesito entender algo fundamental. ¿Qué valores guían esta empresa? ¿Qué principios definen su cultura corporativa?» La pregunta flotó en el aire de la sala de directorio. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro. Sofía, sentada discretamente en un rincón tomando notas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro sonrió con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. «Señor Thompson, los valores que guían Tecnova son simples y claros. Ciencia, razón, innovación basada en evidencia. Aquí no nos dejamos guiar por supersticiones o creencias irracionales. Nuestro éxito se basa en el pensamiento crítico, en la lógica, en el método científico. Nada más». El ambiente en la sala se tensó ligeramente. Thompson asintió lentamente, su expresión volviéndose más seria. En ese momento, Sofía, sin darse cuenta de que lo hacía en voz audible, murmuró, mientras seguía escribiendo: «Jesús, dame paciencia». El silencio que siguió fue devastador. Alejandro giró su cabeza tan bruscamente que varios directores dieron un respingo. Sus ojos se clavaron en Sofía con una intensidad que heló la sangre de la joven. «Disculpa», preguntó Alejandro con voz peligrosamente baja. «¿Acabas de orar en mi empresa, Sofía?» Los 12 directores se removieron incómodos en sus asientos. El señor Thompson frunció el ceño, pero no por Sofía, sino por el tono de Alejandro. «Perdón, señor», susurró Sofía, su rostro enrojeciendo de vergüenza. «No fue mi intención». «No, interrumpió Alejandro, levantándose de su asiento. «Esto es perfecto, absolutamente perfecto. Miren, caballeros, aquí tenemos el ejemplo vivo de lo que no valoramos en Tecnova, la superstición religiosa». «Señor Ruiz», comenzó Thompson claramente incómodo, pero Alejandro estaba en llamas. Años de desdén acumulado, de superioridad intelectual mal canalizada, explotaron en ese momento. «Sofía», dijo Alejandro caminando hacia ella con pasos deliberados, «tú crees en Jesús, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió Sofía con voz temblorosa. «¿Crees que existe, que te escucha, que interviene en tu vida?» «Sí, señor». «Perfecto. Entonces, te voy a hacer un desafío». Alejandro extendió sus brazos teatralmente. «Aquí, ahora, frente a estos 12 directores y el señor Thompson, si tu Jesús existe, si realmente tiene el poder que dices que tiene, que me lo pruebe, aquí mismo, en los próximos 30 segundos, que haga un milagro, lo que sea, mueva esta mesa, apague las luces, que se aparezca en persona si quiere, pero que me dé una prueba innegable de que existe». La sala estaba en silencio absoluto. Algunos directores miraban sus zapatos, avergonzados. El señor Thompson tenía el rostro rígido de indignación contenida. «Señor», suplicó Sofía, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, «Dios no se burla». «¡Silencio!», rugió Alejandro. «No estoy hablando con Dios, estoy hablando contigo. Tienes 30 segundos. Si tu Jesús no hace un milagro en 30 segundos, tú renuncias. O mejor aún, quedas despedida. ¿Me entendiste?» «Señor Ruiz, esto es completamente inapropiado», intervino Thompson firmemente. «Son mis reglas en mi empresa», respondió Alejandro sin mirarlo. «Comienza la cuenta, Sofía. 30 segundos». Sofía cerró los ojos. Sus labios se movían en oración silenciosa mientras lágrimas corrían libremente por su rostro. Los segundos pasaban con lentitud dolorosa. 10 segundos. 15, 20, 25.
Nada sucedió. La sala permaneció exactamente igual. Las luces siguieron encendidas. La mesa no se movió. No hubo truenos ni señales celestiales. 30 segundos. Lo sabía, dijo Alejandro con satisfacción cruel. Falso. Todo es falso. Tu Dios no existe, Sofía. Si existiera, habría defendido su honor. Habría hecho algo, pero no hizo nada porque no existe. Sofía sollozaba ahora abiertamente, su cuerpo temblando. «Estás despedida, Sofía Morales», declaró Alejandro con frialdad. «Recoge tus cosas y sal de este edificio. No quiero ver supersticiosos débiles en mi empresa. Vete». Sofía se levantó con dificultad, sus piernas apenas sosteniéndola. Dejó caer su tablet en la mesa, murmuró un apenas audible «con permiso» y salió de la sala de directorio con la cabeza baja, sus sollozos resonando en el pasillo. El señor Thompson se puso de pie bruscamente. «Señor Ruiz, lo que acaba de hacer es cruel, innecesario y profundamente ofensivo. Esa mujer no merecía semejante humillación pública». «Señor Thompson», respondió Alejandro con dureza, «los negocios no son para débiles religiosos que necesitan cuentos de hadas para funcionar. O estamos basados en la realidad o fracasamos. Yo elijo la realidad». «Entonces me temo que no podemos hacer negocios», dijo Thompson, recogiendo sus documentos. «Mi fondo invierte en empresas con integridad, no en lugares donde se humilla a las personas por su fe. Buenos días, caballeros». Thompson salió de la sala dejando a Alejandro momentáneamente aturdido, pero rápidamente recuperó su compostura. «No importa», dijo a los directores. «Hay otros inversionistas. Continuemos». A las 6 de la tarde, Alejandro Ruiz manejaba su Mercedes-Benz E-Class negro por la costanera norte, de regreso a su mansión en Vitacura. La propiedad había costado $3 millones, 500 metros cuadrados construidos, piscina infinity, vista a la cordillera, el símbolo perfecto de su éxito. Mientras conducía, su teléfono sonó. Era Ricardo, su director financiero. «Alejandro, Thompson acaba de publicar en su LinkedIn que retiró la oferta de inversión porque Tecnova no refleja valores de respeto e integridad. Esto va a afectar nuestra imagen». «Me importa un bledo», cortó Alejandro. «Encontraremos mejor dinero, con gente menos supersticiosa». Colgó el teléfono y aceleró, entrando a la autopista Vespucio Norte. El tráfico era moderado para ser viernes. El sol comenzaba a ocultarse detrás de la cordillera, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Alejandro ni siquiera estaba pensando en Sofía. Para él, ella ya era historia olvidada. No vio venir lo que estaba a punto de suceder. A 300 metros adelante, un camión Mercedes-Benz de 18 ruedas transportaba vigas de acero hacia una construcción en Huechuraba. El conductor, don Manuel, de 58 años, frenó suavemente al ver el semáforo amarillo adelante. Nada pasó. Pisó el freno con más fuerza. El pedal se hundió hasta el fondo sin resistencia. «¡No! ¡Los frenos!», gritó don Manuel, su corazón desbocándose. El camión de 22 toneladas seguía acelerando cuesta abajo. Don Manuel bombeó desesperadamente el freno. Nada. Jalá el freno de mano. El cable se rompió. El camión cruzó el semáforo en rojo a 80 kilómetros por hora, atravesando 2 carriles, girando sin control, mientras otros autos se desviaban frenéticamente. Alejandro Ruiz iba a 120 kilómetros por hora en el carril izquierdo, distraído cambiando la estación de radio, cuando levantó la vista y vio la masa de acero y vidrio del camión atravesándose directamente en su camino. No tuvo tiempo ni de gritar. El impacto fue catastrófico. El frente del Mercedes se hundió como papel arrugado. El motor fue empujado hacia el habitáculo. Las bolsas de aire explotaron. El sonido del metal retorciéndose y el cristal quebrándose llenó el aire. Ambos vehículos giraron violentamente, derrapando por 30 metros antes de detenerse contra la barrera de contención. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el siseo del radiador roto y el goteo de fluido sobre el asfalto. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Encontraron a Alejandro inconsciente, sangrando profusamente, atrapado entre los restos retorcidos de lo que alguna vez había sido un automóvil de lujo.
Necesitamos las tijeras hidráulicas, gritó el jefe de paramédicos. Está vivo, pero apenas. Tardaron 25 minutos en extraerlo. Cuando finalmente lo sacaron y lo colocaron en la camilla, el paramédico principal, un hombre de 40 años con 20 años de experiencia, miró el auto destruido y luego a Alejandro y murmuró algo que nadie más escuchó. Esto fue un milagro. Debería estar muerto. En la ambulancia, camino al hospital clínico de la Universidad Católica, los monitores mostraban signos vitales críticos. El paramédico joven que lo atendía llamó por radio. Paciente masculino, 52 años, politraumatizado severo, trauma torácico mayor, probables costillas rotas, posible neumotórax, hemorragia interna activa. Tensión 8,4, pulso 130. Llegamos en 4 minutos. Preparen quirófano. ¿Alguna vez has despreciado a alguien por su fe y luego la vida te dio una lección inesperada? ¿Crees que Dios responde a nuestros desafíos o a nuestras necesidades? Déjanos tu comentario. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre cómo actúa Jesús. Continuemos. Las puertas automáticas de urgencias del hospital clínico se abrieron violentamente mientras la camilla con Alejandro Ruiz entraba a toda velocidad, seguida por un equipo de 6 profesionales médicos corriendo junto a ella. Varón de 52 años, impacto frontal de alta energía, gritaba el paramédico mientras corrían. Glasgow 6, tensión cayendo, abdomen rígido, probablemente sangrando interno. La doctora Mariana Soto, cirujana de trauma de 39 años, interceptó la camilla en el pasillo. Una sola mirada a los monitores y al paciente le dijo todo lo que necesitaba saber. Este hombre estaba al borde de la muerte. Sala 4, ahora, ordenó. Llamen a cardiología, anestesia y radiología. Este va directo a quirófano. Mientras preparaban a Alejandro para la cirugía de emergencia, la policía de investigaciones llegó al hospital con las pertenencias recuperadas del auto, su billetera, su teléfono celular destruido, su identificación. Buscaron en el sistema y encontraron un contacto de emergencia, su hermana menor, Patricia Ruiz. Patricia recibió la llamada a las 7:15 de la noche, mientras preparaba la cena en su casa de Providencia. Señorita Ruiz, habla el sargento Muñoz de la PDI. Su hermano Alejandro ha sufrido un accidente grave en la autopista. Está en el hospital clínico. Debe venir inmediatamente. Patricia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué tan grave?, logró preguntar con voz temblorosa. Muy grave, señorita. Venga rápido. A las 8:15 de la noche, Alejandro Ruiz fue llevado al quirófano número 3. El equipo quirúrgico ya estaba listo. La doctora Soto como cirujana principal, el doctor Hernán Lagos en anestesia, 2 residentes, 3 enfermeras instrumentistas. Tenemos hemorragia activa en el vaso y el hígado, anunció la doctora Soto después de la primera exploración. Neumotórax bilateral. 4 costillas rotas en el lado izquierdo, una perforó el pulmón. Contusión miocárdica probable. Este hombre tuvo suerte de sobrevivir al impacto. Doctora, dijo el doctor Lagos desde su posición en anestesia. La presión está cayendo peligrosamente. Tensión 7,2. Más sangre rápido, ordenó Soto. Y mantengan ese pulmón inflado. No podemos perderlo ahora. La cirugía duró 6 horas y 23 minutos. A las 2:38 de la madrugada, la doctora Soto salió del quirófano con su uniforme manchado de sangre. Patricia Ruiz saltó de su silla en la sala de espera, su rostro marcado por horas de llanto y angustia. ¿Cómo está mi hermano?, preguntó desesperada. La doctora Soto se quitó el gorro quirúrgico, revelando su cabello negro recogido, empapado de sudor. Su hermano está vivo, pero en condición crítica. Tuvimos que extirpar su vaso, reparar una laceración mayor en el hígado, colocar tubos en ambos pulmones y estabilizar las costillas rotas. Está en coma inducido para proteger su cerebro del trauma. Las próximas 48 horas son cruciales. ¿Va a sobrevivir? Patricia apenas podía pronunciar las palabras. La doctora Soto dudó un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente.
Señorita Ruiz, necesito ser honesta con usted. Su hermano no debería estar vivo. El informe preliminar del ingeniero forense que revisó el auto dice que el impacto fue frontal directo a alta velocidad. En accidentes de esa magnitud, la tasa de mortalidad es del 97%. Pero su hermano hizo una pausa. Hay algo en el informe que no tiene explicación. ¿Qué cosa?, preguntó Patricia. El ingeniero dice que, según las marcas en el pavimento y la posición final del vehículo, el volante del auto de su hermano giró exactamente 15 centímetros hacia la derecha en el último segundo antes del impacto. Solo 15 centímetros. Pero esos 15 centímetros cambiaron el ángulo de colisión lo suficiente para que la columna de dirección no atravesara el tórax de su hermano. Si el volante no hubiera girado, la columna le habría perforado el corazón instantáneamente. Muerte inmediata. Pero, ¿mi hermano lo giró?, preguntó Patricia confundida. Eso es lo extraño. El auto tiene cámaras de seguridad internas, parte del sistema de asistencia de conducción. Los videos muestran que su hermano tenía ambas manos en el volante, pero estaban rígidas, congeladas por el shock. Él no giró el volante. El volante giró solo. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Está diciendo que...?» «No estoy diciendo nada», interrumpió rápidamente la doctora Soto. «Solo le estoy dando los hechos. El ingeniero no tiene explicación. Yo tampoco. Pero su hermano está vivo cuando no debería. Llámelo como quiera. Ahora puede verlo. Pero solo 5 minutos. Está en la UCI». Patricia entró a la unidad de cuidados intensivos, sintiendo que caminaba en una pesadilla. La UCI era un espacio amplio dividido en cubículos individuales por cortinas y paredes de vidrio. Monitores parpadeaban con líneas verdes y rojas. Máquinas emitían pitidos constantes. El olor a desinfectante era abrumador. Encontró a Alejandro en el cubículo 7. Su hermano mayor, el exitoso CEO, el hombre que siempre parecía invencible, estaba irreconocible. Tubos salían de su boca, de su nariz, de sus brazos. Su torso estaba envuelto en vendajes. Moretones oscuros cubrían lo poco de piel visible que quedaba. Las máquinas respiraban por él, subiendo y bajando su pecho con precisión mecánica. Patricia se acercó a la cama, tomó la mano de su hermano, la única parte que parecía seguro tocar, y comenzó a llorar. «Alejandro», susurró, «no sé si puedes escucharme, pero tienes que luchar, tienes que volver, por favor». Pasaron 3 días. Alejandro Ruiz permaneció en coma inducido mientras los médicos monitoreaban cuidadosamente sus signos vitales, ajustaban medicamentos, revisaban constantemente que no hubiera complicaciones. Patricia venía cada día, se sentaba junto a su hermano, le hablaba, le leía noticias, cualquier cosa para mantener la conexión. El tercer día, en la tarde, algo extraño comenzó a suceder. Los monitores mostraban que la actividad cerebral de Alejandro estaba aumentando. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados. La enfermera de turno, Carolina, de 28 años, notó los cambios. «Doctor Fuentes», llamó al médico de turno. «El paciente de la cama 7 está mostrando actividad REM inusual para su nivel de sedación». El doctor Andrés Fuentes, neurólogo de 45 años, revisó los monitores frunciendo el ceño. «Esto es raro. Es como si estuviera soñando intensamente, pero con la cantidad de sedantes que tiene, no debería...». No terminó la frase. En la cama, Alejandro comenzó a murmurar. Palabras ininteligibles al principio, luego más claras. «No, no es posible. Tú no...». Dentro de la mente de Alejandro. Alejandro estaba de pie en un lugar que reconocía pero que se sentía completamente diferente. Era la sala de directorio de Tecnova, el piso 25, la misma vista a la cordillera a través de los ventanales, pero la atmósfera era pesada, opresiva. La mesa de conferencias estaba ahí, pero él no estaba sentado a la cabecera como siempre. Estaba del otro lado, de pie, como un acusado. Frente a él, sentado en su silla usual, había un hombre que Alejandro nunca había visto antes. Vestía una túnica blanca simple, pero había algo en su presencia que irradiaba autoridad absoluta. Sus manos,
apoyadas sobre la mesa, mostraban cicatrices profundas en las muñecas. Alejandro Ruiz, dijo el hombre. Su voz era suave pero penetraba hasta el centro del alma de Alejandro. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro, su voz sonando extrañamente débil. Creo que lo sabes, respondió el hombre. Soy aquel a quien desafiaste hace 3 días. Soy aquel a quien pediste que probara su existencia. El corazón de Alejandro comenzó a latir violentamente. Una parte de su mente gritaba que esto era imposible, que era solo un sueño inducido por trauma y medicamentos. Pero otra parte, más profunda, sabía con certeza absoluta quién estaba frente a él. No, tú no existes, murmuró Alejandro, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. ¿No existo? El hombre sonrió con tristeza. Alejandro, estás aquí porque yo existe. Hace 3 días en esta misma sala humillaste a mi sierva Sofía. Le exigiste que yo probara mi existencia en 30 segundos. Le dijiste que si no hacía un milagro, ella quedaría despedida. Ella fue débil, defendió Alejandro, aunque su voz temblaba. ¿La religión es una muleta para gente débil?, interrumpió el hombre. Sofía carga sola con el cuidado de su madre enferma. Trabaja 10 horas diarias y nunca se queja. Soporta tu desprecio y tus burlas con gracia. Ora por ti cada noche, Alejandro. El hombre que la humilla, el hombre que le hace la vida imposible, y aún así, ella ora por ti. ¿Y tú la llamas débil? Alejandro no tenía respuesta. Me pediste una prueba, continuó el hombre, y ahora su voz tenía un tono más severo. Una prueba de mi existencia. Dijiste 30 segundos. Como si yo debiera responder a tus caprichos, a tu cronómetro, a tu orgullo herido. Como si yo fuera un mago de circo que actúa cuando tú das la orden. Yo... comenzó Alejandro. Silencio. La palabra no fue gritada, pero el peso de ella hizo que Alejandro cerrara la boca inmediatamente. No respondí a tu desafío en esos 30 segundos, Alejandro. ¿Sabes por qué? Porque yo no respondo a la burla. No soy un títere que baila cuando lo provocas, pero 2 horas después, cuando manejabas hacia tu mansión, lleno de orgullo, convencido de que habías demostrado que yo no existo, yo respondí. La sala de directorio se disolvió. Alejandro estaba ahora de pie en medio de la autopista Vespucio Norte. Podía ver su Mercedes negro acercándose a alta velocidad. Podía ver el camión perdiendo el control, atravesándose. Todo sucedía en cámara lenta. «Mira», ordenó el hombre, ahora de pie junto a Alejandro. «Ese eres tú, hace 3 días, 3 segundos antes del impacto». Alejandro vio su propio rostro a través del parabrisas del Mercedes. Vio el momento en que levantaba la vista. Vio el terror instantáneo en sus ojos al ver el camión. «En este momento», continuó el hombre, «según todas las leyes de la física, según la trayectoria, según la velocidad, morirías. Instantáneamente. La columna de dirección atravesaría tu pecho, destrozaría tu corazón, y ni siquiera tendrías tiempo de sentir dolor. Muerte cerebral en 3 segundos. Eso es lo que debió suceder. Pero no sucedió», murmuró Alejandro, hipnotizado por la escena. «No sucedió porque yo intervine», dijo el hombre, y extendió su mano hacia el auto. «Mira el volante». Alejandro vio cómo, en el último segundo antes del impacto, el volante de su Mercedes giraba suavemente hacia la derecha. Solo un poco. 15 centímetros. Sus propias manos estaban congeladas en el volante, sin moverse, pero el volante giró. 15 centímetros, dijo el hombre. Eso fue todo lo que necesité. 15 centímetros para cambiar el ángulo de colisión lo suficiente para que vivieras. La columna de dirección pasó a 2 centímetros de tu corazón. 2 centímetros. El impacto sucedió entonces, y Alejandro tuvo que cerrar los ojos ante la violencia del choque. Yo moví ese volante, Alejandro, continuó el hombre cuando Alejandro volvió a abrir los ojos. Yo salvé tu vida. No porque lo merezcas, no porque seas bueno o justo, sino porque Sofía, la mujer que humillaste y despediste, llegó corriendo al hospital esa misma noche cuando se enteró de tu accidente, y se arrodilló en la capilla del hospital y oró por ti durante 4 horas seguidas. La escena cambió nuevamente.
Alejandro estaba ahora en una pequeña capilla. Era simple: 6 bancas de madera, un altar modesto, una cruz en la pared, y ahí, arrodillada en la primera banca, estaba Sofía. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Sus manos estaban juntas con tal fuerza que los nudillos estaban blancos, y oraba: Jesús, Señor, sé que no merezco pedirte esto. Sé que el señor Ruiz me desprecia, me humilló, me despidió, pero tú nos enseñaste a amar a nuestros enemigos. Tú nos enseñaste a orar por quienes nos persiguen. Él está luchando por su vida en este momento. Los médicos dicen que probablemente morirá, pero tú eres el Dios de lo imposible. Por favor, Señor, sálvalo, no porque lo merezca, sino porque tu amor es más grande que nuestros pecados. Por favor, Jesús, sálvalo. Alejandro sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Era un dolor diferente al dolor físico de las costillas rotas. Era algo más profundo, más visceral. Ella oró por mí, murmuró Alejandro, y por primera vez en décadas sintió lágrimas quemando sus ojos. Después de todo lo que le hice, oró por mí. Ese es mi amor, Alejandro, dijo el hombre, ahora con voz infinitamente suave. Yo no respondí a tu burla, pero respondí a su amor, y te salvé la vida. No para castigarte, sino para darte una oportunidad de conocerme, de verdad. Alejandro cayó de rodillas. Todas sus certezas, todas sus convicciones ateístas, toda su arrogancia intelectual se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. Tú eres real, sollozó Alejandro. Eres real y yo fui un idiota, fui cruel, fuiste humano, interrumpió el hombre y ahora había una sonrisa en su rostro. Perdido, confundido, herido por cosas que ni siquiera recuerdas. Pero nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro, levantando la mirada hacia aquel que ahora sabía, sin duda alguna, era Jesús. Quiero que despiertes, respondió Jesús. Quiero que vivas. Quiero que le digas a Sofía que su oración fue escuchada. Quiero que sepas que yo soy real, que siempre he sido real, y que tu vida tiene un propósito mucho mayor del que jamás imaginaste. ¿Pero por qué yo?, preguntó Alejandro. ¿Por qué salvarme a mí? He sido horrible. Porque nadie está más allá de mi alcance, respondió Jesús. Ni siquiera tú, Alejandro Ruiz, especialmente tú. Ahora, despierta y vive. ¿Alguna vez has sentido que Dios te respondió de una manera completamente inesperada? ¿Has orado por alguien que te hizo daño? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, porque lo que está a punto de pasar cuando Alejandro despierte va a cambiar no solo su vida, sino la de cientos de personas más. No te vayas. La historia continúa. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico, a las 9:43 de la noche del tercer día, los monitores de Alejandro Ruiz comenzaron a volverse locos. Su frecuencia cardíaca, que había estado estable en 65 latidos por minuto, saltó súbitamente a 110. Su presión arterial subió, los valores de oxígeno fluctuaron, y entonces, algo que los médicos no esperaban, sus ojos se abrieron de golpe. «¡Código azul, cama 7!», gritó la enfermera Carolina, corriendo hacia el cubículo de Alejandro. El doctor Fuentes llegó en segundos, seguido por 2 residentes y otra enfermera. Alejandro estaba despierto, pero agitado, intentando arrancarse el tubo de respiración de la garganta, sus manos luchando contra las restricciones suaves que lo mantenían en la cama. «Señor Ruiz, cálmese», ordenó el doctor Fuentes. «Tiene un tubo de respiración. Necesitamos sacarlo cuidadosamente o se lastimará. Deje de moverse». Pero Alejandro no escuchaba. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico y algo más: comprensión. Seguía intentando hablar a pesar del tubo, produciendo sonidos ahogados y desesperados. «Vamos a tener que sedarlo si no se calma», dijo el doctor Fuentes, preparando una jeringa. Patricia, que había corrido desde la sala de espera al escuchar la conmoción, entró al cubículo. «¡Alejandro!», gritó. «Hermano, soy yo. Cálmate, por favor». La voz de Patricia pareció atravesar el pánico de Alejandro.
Sus ojos encontraron los de su hermana y aunque seguía agitado, dejó de luchar contra las restricciones. «Vamos a retirar el tubo», decidió el doctor Fuentes. «Pero, señor Ruiz, si no coopera, volveremos a colocarlo. ¿Entiende? Asienta si entiende». Alejandro asintió frenéticamente. Los siguientes 5 minutos fueron incómodos, mientras el equipo médico retiraba cuidadosamente el tubo de respiración. Alejandro tosió violentamente, su garganta ardiendo, sus pulmones luchando por recordar cómo respirar sin ayuda mecánica. Cuando finalmente pudo hablar, lo primero que salió de su boca, en un susurro áspero y quebrado, fue: «Jesús. Jesús es real». El doctor Fuentes intercambió una mirada preocupada con los residentes. Confusión posanestésica y delirio por trauma eran comunes, pero esto... «Señor Ruiz», dijo el doctor con voz profesionalmente calmada, «ha estado en coma por 3 días. Es normal sentirse desorientado. Vamos a...» «¡No!», gritó Alejandro, y luego tosió dolorosamente por el esfuerzo. «No, no es delirio. Yo lo vi. Él me habló. Me mostró cómo me salvó». «Alejandro», intervino Patricia, acercándose y tomando su mano, «has tenido un accidente terrible. Los médicos dicen que es un milagro que estés vivo, pero necesitas descansar. Patricia, escúchame». Alejandro apretó la mano de su hermana con la poca fuerza que tenía. Yo estaba ahí, en la sala de directorio. Jesús estaba ahí. Me mostró el accidente. Me mostró cómo el volante giró solo 15 centímetros, justo lo suficiente para que yo no muriera. Él lo hizo. Él movió el volante. El doctor Fuentes frunció el ceño. «¿15 centímetros? ¿Cómo sabe usted eso?» «Porque él me lo mostró», insistió Alejandro. «Me lo dijo. 15 centímetros. Suficiente para cambiar el ángulo de colisión, para que la columna de dirección no atravesara mi corazón». El silencio que siguió fue tenso. El doctor Fuentes miró a Patricia, luego de vuelta a Alejandro. «Señor Ruiz», dijo lentamente, «el informe del ingeniero forense no es público. Solo lo hemos visto los médicos y la policía de investigaciones. No hay manera de que usted sepa sobre esos 15 centímetros a menos que realmente haya visto algo», completó el residente joven, un chico de 28 años llamado Diego, que había permanecido callado hasta ese momento. «Doctor Diego, por favor», reprendió el doctor Fuentes. «No, doctor», continuó Diego, su voz ganando convicción. «Yo soy cristiano. He leído sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre encuentros durante el coma. Lo que el señor Ruiz describe no es imposible. Esto es un hospital, no una iglesia», respondió el doctor Fuentes con rigidez. «Nos basamos en ciencia, no en...» «Doctor», interrumpió Alejandro, y algo en su tono hizo que todos guardaran silencio. «Hace 3 días, yo habría dicho exactamente lo mismo. Habría dicho que esto es imposible, que es delirio, que es el cerebro creando narrativas para lidiar con el trauma. Pero usted acaba de confirmar algo que yo no debería saber. El informe no es público. Yo no tengo manera de saber sobre esos 15 centímetros, excepto que...» Él me lo dijo. El doctor Fuentes no respondió. Simplemente salió del cubículo, seguido por los residentes. Solo Carolina, la enfermera, y Patricia permanecieron. Carolina se acercó a la cama, ajustó algunas de las sábanas y luego miró directamente a los ojos de Alejandro. «Yo también soy cristiana, señor Ruiz», dijo suavemente. «Y he visto demasiadas cosas en este hospital que la ciencia no puede explicar. Demasiados pacientes que sobreviven cuando no deberían. Demasiadas sanaciones inexplicables. Si usted dice que vio a Jesús, yo le creo». Alejandro sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Era la primera vez en 30 años que lloraba. Necesito ver a Sofía Morales», dijo. Patricia parpadeó confundida. «¿Sofía? ¿Tu asistente?» «Alejandro, pensé que la habías despedido». «Lo hice», respondió Alejandro, su voz quebrándose. «La despedí de la manera más cruel posible. La humillé frente a 12 personas, le grité, la hice llorar, y luego ella vino aquí, al hospital, y oró por mí durante 4 horas. Él me lo mostró, Patricia.
Jesús me mostró a Sofía arrodillada en la capilla, orando por mí, el hombre que la destruyó, y me dijo que por su oración, por su amor, Él me salvó. Patricia se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Alejandro, ¿qué te pasó en ese coma? Encontré la verdad, respondió Alejandro simplemente. Por favor, necesito hablar con Sofía, necesito pedirle perdón. 2 días después, Sofía Morales recibió una llamada inesperada. Era sábado por la tarde. Estaba en su departamento de Maipú preparando sopa de pollo para su madre. Doña Rosa había tenido una semana difícil. La quimioterapia la había dejado tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Y ahora, sin el ingreso de Sofía de Tecnova, las deudas se acumulaban peligrosamente. Sofía había estado aplicando desesperadamente a otros empleos, pero a sus 34 años, sin título universitario completo, las opciones eran limitadas. Cada noche, después de cuidar a su madre, se arrodillaba y oraba. Señor Jesús, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué me despidió de esa manera, pero confío en ti. Sé que tienes un plan. Solo, por favor, ayúdame a pagar los medicamentos de mi mamá. Por favor. El teléfono sonó mientras revolvía la sopa. Era un número desconocido. ¿Aló? Respondió cautelosamente. ¿Señorita Sofía Morales? Preguntó una voz femenina. Sí, habla ella. Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy hermana de Alejandro Ruiz, su ex jefe. Él está en el hospital clínico. Ha pedido verla. Es urgente. El corazón de Sofía se detuvo por un momento. Yo sé que tuvo un accidente. Lo vi en las noticias. ¿Cómo está? Está vivo, por milagro, respondió Patricia. Pero, señorita Morales, él insiste en que necesita hablar con usted. Ha estado pidiendo verla desde que despertó del coma. Si puede venir. Sofía miró hacia el cuarto donde su madre dormía. Miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. «Puedo estar ahí en 1 hora», dijo finalmente. A las 5:15 Sofía entró al hospital clínico con el corazón latiendo violentamente. No sabía qué esperar. ¿Por qué Alejandro querría verla? ¿Para despedirla nuevamente? ¿Para humillarla más? Pero algo dentro de ella, una vocecita suave que reconocía como la guía del Espíritu Santo, le decía que fuera. Patricia la recibió en la sala de espera de la UCI. Era una mujer de unos 45 años, elegante pero con ojeras profundas de noches sin dormir. «Señorita Morales», dijo Patricia, tomando las manos de Sofía. «Gracias por venir. Mi hermano, él ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero desde que despertó es una persona diferente. Dice que tuvo una experiencia con Jesús». Los ojos de Sofía se abrieron enormemente. «¿Con Jesús?» «Sé que suena imposible», continuó Patricia, «pero él insiste. Y, señorita Morales, él sabe cosas que no debería saber. Sobre el accidente, los médicos están confundidos, pero él está convencido de que Jesús le salvó la vida porque usted oró por él». Lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. Yo oré por él», admitió. «Sé que me trató mal, pero no podía dejar que muriera sin orar. No sería cristiana si...» «Usted es una persona extraordinaria», interrumpió Patricia, «y mi hermano lo sabe ahora. Por favor, venga. Él la está esperando». Sofía siguió a Patricia hasta el cubículo donde estaba Alejandro. Cuando lo vio, casi no lo reconoció. El hombre poderoso, arrogante, siempre impecablemente vestido, estaba ahora pálido, débil, con tubos saliendo de su cuerpo, vendajes cubriendo su torso. Pero sus ojos eran diferentes. Ya no había dureza en ellos, solo quebrantamiento. «Sofía», murmuró Alejandro cuando la vio. Su voz era áspera, debilitada. «Gracias por venir». Sofía se acercó tímidamente a la cama. «Señor Ruiz», comenzó. «No», interrumpió Alejandro, levantando una mano temblorosa. «No me llames señor. No merezco ese título, no después de lo que te hice». Sofía guardó silencio, sin saber qué decir. «Sofía», continuó Alejandro, y ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo fui cruel contigo. Te humillé frente a otros, te ridiculicé por tu fe.
Te desafié a probar que Dios existe, y cuando no sucedió nada en mis 30 segundos arbitrarios, te despedí de la manera más horrible posible. Fui un monstruo. Señor, intentó Sofía nuevamente. Déjame terminar, por favor. Alejandro tosió, adolorido, pero continuó. Yo manejé a casa esa noche, lleno de orgullo, convencido de que había ganado, de que había demostrado que tu Dios no existe. 2 horas después, un camión me impactó frontalmente. Los médicos dicen que debí morir instantáneamente. El ingeniero forense dice lo mismo, pero no morí, Sofía. ¿Sabes por qué? Sofía negó con la cabeza, las lágrimas ahora cayendo libremente. Porque Jesús movió mi volante 15 centímetros en el último segundo, dijo Alejandro. Lo sé porque Él me lo dijo. Mientras estaba en coma, Él vino a mí. Me mostró el accidente, me mostró cómo salvó mi vida, y me mostró algo más. Me mostró a ti, Sofía, arrodillada en la capilla de este hospital, orando por mí, por el hombre que te despidió, por el hombre que te hizo llorar. Sofía sollozaba ahora abiertamente. Yo no podía dejarlo morir sin orar, logró decir entre sollozos. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Yo tenía que... Tú tienes más fe en tu dedo meñique que yo en todo mi cuerpo, interrumpió Alejandro, y tu fe me salvó la vida. Jesús me dijo que no respondió a mi burla, respondió a tu amor, a tu oración. Alejandro extendió su mano hacia Sofía. Ella dudó un momento, luego la tomó. Sofía Morales, te pido perdón de todo corazón, dijo Alejandro con voz quebrada, por cada humillación, por cada palabra cruel, por cada momento en que hice menos tu fe. Yo estaba equivocado, completamente, absolutamente equivocado. Jesús es real, y tú lo sabías todo el tiempo. Sofía apretó la mano de Alejandro, ya no como empleada a jefe, sino como hermana en Cristo a hermano recién encontrado. Yo lo perdono, dijo simplemente, así como Cristo me perdonó a mí. Y me alegro, señor Ruiz, me alegro de que Él le haya mostrado su amor. Llámame Alejandro, dijo él con una sonrisa débil pero genuina. Y hay algo más que necesito decirte. Cuando salga de aquí, quiero que vuelvas a Tecnova, no como mi asistente, como directora de recursos humanos, con un aumento del 50%, y quiero que me ayudes a cambiar esa empresa, a hacerla un lugar donde la fe sea respetada, donde las personas sean valoradas no solo por su eficiencia, sino por su humanidad. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando, pero su empresa, sus valores... Mis valores eran una mentira, respondió Alejandro. Ciencia sin compasión es crueldad. Razón sin amor es tiranía. Jesús me enseñó eso, y ahora quiero que Tecnova refleje los valores verdaderos. Respeto, dignidad, amor. Los valores que tú siempre tuviste, incluso cuando yo te despreciaba por ellos. Patricia, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, sonrió con lágrimas en los ojos. Esta era, verdaderamente, una transformación milagrosa. ¿Crees que las personas pueden cambiar verdaderamente? ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te hirió profundamente? La historia de Alejandro y Sofía está a punto de tomar un giro aún más poderoso. No te pierdas lo que sucede cuando Alejandro regresa a Tecnova. Sigue con nosotros. 3 semanas después, un lunes por la mañana, Alejandro Ruiz regresó a Tecnova. Todavía estaba débil. Los médicos le habían dicho que tomara al menos otros 2 meses de recuperación, pero Alejandro había insistido. Había algo que necesitaba hacer, y no podía esperar más. Entró al edificio corporativo no en su Mercedes, que ahora era chatarra en un depósito, sino en un taxi. No vestía sus trajes italianos habituales, sino ropa casual simple, jeans y una camisa de algodón, y no subió directo al piso 25. Primero, bajó a la capilla. Sí, Tecnova tenía una capilla. Alejandro nunca la había visitado en los 15 años que llevaba como CEO. Era un espacio pequeño en el sótano, relegado, olvidado, usado ocasionalmente por algunos empleados en sus descansos de almuerzo. Cuando Alejandro entró, encontró el lugar vacío, apenas iluminado por una ventana alta que dejaba entrar un rayo de sol.
Había 4 bancas de madera, un altar simple, una cruz de madera en la pared. Nada lujoso, nada impresionante. Pero para Alejandro, en ese momento, era el lugar más sagrado del mundo. Se arrodilló en la primera banca, exactamente donde sabía que Sofía se había arrodillado para orar por él. Y por primera vez en su vida adulta, oró de verdad. «Jesús», comenzó, su voz temblorosa. «No sé cómo hacer esto. No sé las palabras correctas. Solo sé que tú eres real, que me salvaste cuando no lo merecía y que ahora quiero vivir para ti. Ayúdame. Ayúdame a ser el hombre que debí ser siempre. Ayúdame a reparar el daño que he causado. Por favor». Pasó 20 minutos ahí, llorando, orando, dejando que el peso de años de orgullo y arrogancia se desprendiera de sus hombros. Cuando finalmente subió al piso 23, su secretaria actual, una mujer llamada Mónica que había reemplazado temporalmente a Sofía, casi se cayó de su silla al verlo. «Señor Ruiz, no sabíamos que vendría hoy. ¿Está bien? ¿Debería estar aquí?» «Estoy bien, Mónica», respondió Alejandro con una sonrisa. «Necesito que convoque una reunión de emergencia. Todo el personal de liderazgo, sala de directorio, en 1 hora». Mónica parpadeó confundida, pero asintió y comenzó a hacer las llamadas. A las 11 de la mañana, la sala de directorio estaba llena. Los 12 directores que habían presenciado la humillación de Sofía estaban ahí, junto con otros 10 gerentes de departamento. 22 personas en total, todas mirando con curiosidad y algo de aprehensión a Alejandro, quien estaba de pie al frente de la sala, notablemente más delgado, más pálido, pero con una presencia que de alguna manera era más poderosa que antes. «Buenos días a todos», comenzó Alejandro. «Sé que muchos de ustedes están sorprendidos de verme aquí. Los médicos me dijeron que me tomara más tiempo, pero hay algo que no puede esperar». Hizo una pausa, midiendo sus palabras cuidadosamente. «Hace 3 semanas, en esta misma sala, cometí uno de los actos más crueles de mi vida. Muchos de ustedes estaban presentes. Humillé públicamente a Sofía Morales, mi asistente ejecutiva, por su fe cristiana. La desafié a que su Dios probara su existencia en 30 segundos. Y cuando no sucedió nada en ese tiempo arbitrario que yo establecí, la despedí. Frente a todos ustedes». Los directores se miraron incómodos entre sí. Algunos asintieron, recordando la escena dolorosa. «Lo que hice fue imperdonable», continuó Alejandro, su voz quebrándose levemente. «No solo faltó al respeto a Sofía, sino que creó un ambiente de intolerancia e inhumanidad en esta empresa. Y yo quiero decirles algo a todos ustedes. Yo estaba equivocado, completamente equivocado». Ricardo, el director financiero, levantó la mano. «Alejandro, todos entendemos que el accidente fue traumático, pero no necesitas disculparte por...». «Sí necesito», interrumpió Alejandro firmemente, «y necesito explicarles por qué. 2 horas después de despedir a Sofía, yo manejaba hacia casa. Un camión perdió el control e impactó mi auto frontalmente. Los médicos me han dicho que la tasa de supervivencia para ese tipo de accidente es del 3%. El ingeniero forense dice que, por el ángulo y la velocidad, yo debí morir instantáneamente. Pero no morí». Alejandro se acercó a la mesa de conferencias y colocó sobre ella un folder con documentos. «Este es el informe del ingeniero forense. Está disponible para todos ustedes. El informe indica que mi volante giró 15 centímetros hacia la derecha en el último segundo antes del impacto. Solo 15 centímetros. Pero esos centímetros cambiaron el ángulo de colisión lo suficiente para que la columna de dirección pasara a 2 centímetros de mi corazón, en lugar de atravesarlo. El ingeniero no tiene explicación para ese giro. Las cámaras de seguridad del auto muestran que mis manos estaban congeladas en el volante. Yo no lo giré. El volante giró solo. El silencio en la sala era absoluto. Mientras estaba en coma», continuó Alejandro, y ahora su voz temblaba, «tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. No estoy pidiendo que me crean. Solo les estoy contando lo que viví. Vi a Jesús. Me habló. Me mostró el accidente, me dijo que Él movió ese volante, que Él salvó mi vida. Y me preguntó,
¿Necesitas más prueba? Alejandro miró directamente a los ojos de cada persona en la sala. Yo desafié a Sofía a que su Dios probara su existencia en 30 segundos. Pero Dios no responde a nuestros caprichos, a nuestros cronómetros, a nuestro orgullo. Él responde cuando realmente lo necesitamos. Y me respondió, no cuando lo desafié con burla, sino cuando Sofía, la mujer que yo humillé y despedí, se arrodilló en la capilla del hospital y oró por mí durante 4 horas. Oró por el hombre que la destruyó, y Dios escuchó su oración, y me salvó la vida. Lágrimas corrían ahora por el rostro de Alejandro sin vergüenza. Dios me dio una segunda oportunidad, una oportunidad que yo no merecía, y ahora voy a usar esa oportunidad para cambiar esta empresa desde sus fundamentos. A partir de hoy, Tecnova ya no será una compañía que valora solo la ciencia y la razón a expensas de la humanidad. Seremos una empresa que respeta la dignidad de cada persona, que celebra la diversidad de creencias, que entiende que las personas no son solo engranajes en una máquina de producción. Alejandro, dijo Carolina, la directora de marketing, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que vamos a implementar cambios inmediatos, respondió Alejandro con convicción renovada. Primero, Sofía Morales será reinstaurada. No como mi asistente, sino como nuestra nueva directora de recursos humanos, con un aumento del 50% en su salario. Segundo, vamos a renovar completamente la capilla en el sótano. La haremos más grande, más acogedora, más accesible. Será un espacio para cualquier persona de cualquier fe que necesite un momento de paz durante el día de trabajo. Tercero, implementaremos una nueva política de respeto y tolerancia. Nadie en esta empresa será jamás ridiculizado, humillado o discriminado por sus creencias religiosas o espirituales. Nunca más. Los directores se miraron entre sí, algunos asintiendo lentamente, otros claramente escépticos. Alejandro, dijo Roberto, el director de tecnología, un hombre de 50 años que había trabajado con Alejandro desde el inicio de Tecnova. Entiendo que hayas tenido una experiencia profunda, y está bien si quieres hacer cambios personales, pero esto podría afectar la imagen de la empresa. Somos una compañía tecnológica, nuestra marca se basa en innovación, en ciencia. La ciencia no está en conflicto con la fe, interrumpió Alejandro. Esa es una falsa dicotomía que yo perpetué durante años. Algunos de los científicos más brillantes de la historia fueron personas de fe profunda. Einstein creía en un orden cósmico. Newton era cristiano devoto. La ciencia estudia el cómo del universo. La fe aborda el por qué. Pueden coexistir. Deben coexistir. Roberto no parecía convencido, pero asintió. Hay algo más, continuó Alejandro. Sé que perdimos la inversión de $50 millones del señor Thompson, porque él se retiró después de presenciar cómo traté a Sofía. Voy a contactarlo personalmente, pedirle disculpas y explicarle los cambios que estamos haciendo. No sé si reconsiderará su inversión, pero se lo debo, porque él tenía razón. Lo que hice fue cruel e imperdonable. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el dolor en sus costillas que todavía sanaban. Sé que algunos de ustedes están pensando que me volví loco, que el accidente me dañó el cerebro, que esto es algún tipo de crisis de mediana edad extrema. Está bien si piensan eso. No les estoy pidiendo que crean en mi experiencia. Solo les estoy pidiendo que apoyen estos cambios. Porque esta empresa, que construimos juntos, puede ser exitosa sin ser cruel. Puede ser innovadora sin ser inhumana. Y si alguien no puede aceptar eso, hizo una pausa, entonces quizás esta ya no es la empresa correcta para ustedes. El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, Carolina se puso de pie. Yo apoyo los cambios, dijo con firmeza. Siempre me incomodó cómo tratábamos las creencias personales como si fueran debilidades. Si vamos a ser una empresa verdaderamente innovadora, necesitamos crear un ambiente donde las personas puedan ser auténticas, completas. Y eso incluye su vida espiritual. Uno por uno, otros directores comenzaron a asentir, a expresar su apoyo.
No todos estaban completamente convencidos, pero la sinceridad de Alejandro era innegable. Esa misma tarde, Alejandro llamó al señor Thompson. «Señor Thompson, habla Alejandro Ruiz de Tecnova». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señor Ruiz, me sorprende su llamada». «Señor Thompson, lo llamo para pedirle disculpas», dijo Alejandro sin rodeos. «Usted presenció uno de los momentos más vergonzosos de mi vida cuando humillé a Sofía Morales por su fe. Usted tenía razón al retirarse. Yo no merecía su inversión, ni su respeto». Otra pausa, más larga esta vez. «Aprecio su llamada, señor Ruiz, pero hay algo más que necesita saber», interrumpió Alejandro. «2 horas después de despedir a Sofía, tuve un accidente que debió matarme. Los médicos dicen que mi supervivencia fue un milagro. Y durante mi coma, Alejandro respiró profundamente. Tuve un encuentro con Jesús. Sé que suena increíble, pero es verdad. Él me mostró cómo salvó mi vida. Y me mostró que lo hizo porque Sofía, la mujer que yo despedí, oró por mí». El señor Thompson no dijo nada por varios segundos. «Señor Ruiz, me está diciendo que...» «Le estoy diciendo que he entregado mi vida a Cristo», dijo Alejandro simplemente. «Y que Tecnova va a cambiar. Vamos a ser una empresa que respeta la dignidad humana, que valora la fe, que entiende que los negocios no tienen que ser crueles para ser exitosos. He reinstaurado a Sofía como directora de recursos humanos con un aumento del 50%. Estamos renovando nuestra capilla corporativa, estamos implementando políticas de respeto genuino y sé que probablemente es demasiado tarde, pero si hay alguna posibilidad de reconsiderar su inversión...» «Señor Ruiz», interrumpió Thompson, y ahora había emoción en su voz. «Llevo 30 años invirtiendo en empresas. He visto de todo. Pero nunca, jamás, he escuchado a un CEO admitir sus errores de esta manera, mucho menos hablar abiertamente de un encuentro con Cristo. Si lo que me está diciendo es verdad», afirmó Alejandro. «Le puedo enviar el informe del ingeniero forense, los informes médicos, el testimonio de los doctores, y más importante, puede hablar con Sofía. Ella le dirá cómo Dios respondió a sus oraciones». Thompson se rió suavemente. «No necesito más pruebas, señor Ruiz. Puedo escucharlo en su voz. Usted ha cambiado. Radicalmente. ¿Y sabe qué? Voy a reconsiderar mi inversión, pero con una condición. Diga la que sea. Quiero que su historia sea parte de los valores corporativos de Tecnova. Quiero que los nuevos empleados sepan que esta es una empresa fundada en el respeto, la dignidad y sí, en el reconocimiento de que hay cosas más grandes que nosotros mismos. Quiero que Tecnova sea un ejemplo para otras compañías de que el éxito y la humanidad no son mutuamente excluyentes». Alejandro sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. «Señor Thompson, tiene mi palabra. Entonces, tiene sus $50 millones. Y mi respeto. Bienvenido al reino, señor Ruiz. ¿Has visto transformaciones radicales en la vida de alguien cercano a ti? ¿Crees que el éxito empresarial y la fe pueden coexistir? Pero espera, todavía falta el capítulo final, donde veremos el impacto completo de la transformación de Alejandro en todas las vidas que tocó. No te lo pierdas. 6 meses después, Santiago de Chile, septiembre del año 2024. La primavera había llegado a la capital, llenando los árboles de flores rosadas y blancas, trayendo días más cálidos y cielos más azules. En el edificio de Tecnova, los cambios eran visibles desde el momento en que alguien entraba. El logo de la empresa seguía siendo el mismo, un diseño minimalista en azul y gris, pero ahora, junto a él en la recepción, había una placa de bronce que decía: Tecnova, innovación con humanidad, ciencia con compasión, éxito con integridad. La capilla del sótano ya no existía. En su lugar, había un espacio completamente nuevo en el segundo piso, el Centro de Bienestar Espiritual Tecnova. Era un lugar hermoso de 200 metros cuadrados, con ventanales que daban a un jardín interno, bancas cómodas, un área de meditación, una pequeña biblioteca con textos de diferentes tradiciones espirituales, y sí,
un sector específico con una cruz de madera artesanal para los cristianos. Pero más allá de los cambios físicos, lo que realmente había transformado a Tecnova era la cultura. Sofía Morales, ahora directora de Recursos Humanos con un salario de 5.250.000 pesos mensuales, había implementado un programa llamado Persona Completa. La premisa era simple pero revolucionaria. Los empleados no dejaban su humanidad en la puerta cuando venían a trabajar. Se les animaba a traer consigo mismos completos, sus valores, sus creencias, sus luchas personales. Se crearon grupos de apoyo para empleados que enfrentaban problemas familiares. Se implementó un fondo de emergencia médica para familias de empleados con enfermedades graves. Se comenzaron reuniones semanales, opcionales de oración para cristianos, sesiones de meditación para budistas, estudios bíblicos durante el almuerzo para quienes estaban interesados. Y lo más sorprendente, la productividad no disminuyó, aumentó. Cuando las personas se sentían valoradas como seres humanos completos, trabajaban mejor, con más creatividad, con más compromiso. El ausentismo disminuyó en 32%. La rotación de personal cayó en 48%. Y 3 meses después de los cambios, Tecnova reportó sus ganancias trimestrales más altas en 5 años. El señor Thompson, fiel a su palabra, había reinvertido los $50 millones, pero más que eso, había comenzado a hablar públicamente sobre Tecnova como un modelo de empresa del siglo XXI. Artículos en revistas de negocios destacaban la transformación de la compañía. Podcasts de liderazgo invitaban a Alejandro para contar su historia. Y Alejandro la contaba, sin vergüenza, sin esconderse detrás del lenguaje corporativo sofisticado. Contaba cómo había sido un ateo militante que despreciaba la fe. Contaba cómo humilló a su asistente cristiana. Contaba el accidente y contaba su encuentro con Jesús. No todos le creían, algunos lo llamaban loco, otros decían que era una estrategia de marketing elaborada, pero muchos, muchísimos, eran tocados por la sinceridad brutal de su testimonio. Un jueves por la tarde de septiembre, Alejandro estaba en su oficina del piso 23 cuando Sofía tocó a la puerta. «Adelante», dijo Alejandro, levantando la vista de su computador. Sofía entró con una sonrisa radiante. «Alejandro, tengo noticias maravillosas. En los 6 meses desde su reinstauración, la relación entre Alejandro y Sofía había evolucionado. Ya no era jefe y empleada, era más bien hermanos en Cristo, amigos, colegas que compartían una misión común. Cuéntame», dijo Alejandro sonriendo también. «Mi mamá, doña Rosa». Sofía tuvo que detenerse un momento, emocionada. «Fue al oncólogo esta mañana. El cáncer está en remisión completa. Los doctores no tienen explicación. Dicen que con el estado avanzado que tenía, esto es estadísticamente casi imposible». Alejandro se puso de pie y rodeó su escritorio para abrazar a Sofía, que ahora lloraba de felicidad. «Dios es bueno», murmuró Alejandro. «Todo el tiempo», completó Sofía con la respuesta tradicional. «Todo el tiempo, Dios es bueno». Cuando Sofía se calmó un poco, Alejandro le preguntó, «¿Cuánto costaron los tratamientos en estos meses? Sé que con tu antiguo salario era casi imposible pagarlos». «El fondo de emergencia médica que creamos cubrió el 60%, respondió Sofía. «Y con mi nuevo salario pude pagar el resto sin problemas». «Alejandro», lo miró directamente a los ojos, «Dios te usó para salvar la vida de mi mamá, así como te salvó a ti. Somos una cadena de milagros», dijo Alejandro suavemente. «Dios me salvó a través de tu oración. Luego usó mi transformación para darte un trabajo mejor, y ese trabajo salvó a tu mamá. Es asombroso cómo funciona». «¿Quieres conocerla?», preguntó Sofía de repente. «A mi mamá. Ella quiere agradecerte personalmente». «Sería un honor», respondió Alejandro. El sábado siguiente, Alejandro visitó el departamento de Sofía en Maipú. Era un lugar modesto pero acogedor, 2 habitaciones, una pequeña cocina,
una sala de estar con muebles antiguos, pero bien cuidados. Y ahí, sentada en un sillón junto a la ventana con una manta sobre las piernas, estaba doña Rosa. A sus 68 años, Rosa Morales había perdido mucho peso por el tratamiento. Su cabello apenas comenzaba a crecer de nuevo, pero sus ojos brillaban con vida renovada. «Señor Ruiz», dijo doña Rosa cuando Alejandro entró. «O mejor dicho, hermano Alejandro. Porque eso es lo que somos ahora, hermanos en Cristo». Alejandro se sentó en el sillón frente a ella, sintiendo una humildad profunda. «Doña Rosa, es un honor conocerla. Mi hija me contó todo», dijo doña Rosa. «Lo que pasó en su empresa, el accidente, su encuentro con nuestro Señor, y cómo Él cambió su corazón». Extendió su mano temblorosa, y Alejandro la tomó suavemente. «Usted sabe, cuando Sofía llegó llorando ese viernes, diciendo que la habían despedido, yo tuve miedo. Miedo de morir porque sin su salario no podríamos pagar los tratamientos. Pero esa misma noche, Sofía y yo oramos juntas, y le pedimos a Jesús que obrara un milagro. Y lo hizo», murmuró Alejandro. «Oh, hizo varios», respondió doña Rosa con una sonrisa. «Salvó su vida, cambió su corazón, le dio a mi hija un trabajo mejor y sanó mi cuerpo. 4 milagros de un solo acto de obediencia. Sofía orando por su enemigo». Alejandro sintió lágrimas en sus ojos nuevamente. En estos 6 meses había llorado más que en toda su vida adulta combinada, y ya no le avergonzaba. «Doña Rosa, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «Cuando Sofía llegó diciendo que yo la había despedido, humillado, ¿usted no sintió enojo hacia mí? ¿No me odiaba?» Doña Rosa se rió suavemente. «¿Odio? Hijo, el odio es un veneno que tomamos esperando que envenene a otros. No tenía espacio para odio, solo tenía espacio para oración. Porque yo sé», y se tocó el pecho, «yo sé que Jesús transforma corazones. Lo he visto cientos de veces en mis 68 años, y sabía que si orábamos por usted con fe genuina, Él haría algo extraordinario. Solo no sabía que sería tan dramático». Se rió de nuevo. «Un accidente de auto, una visión en coma, Dios tiene sentido del drama». Los tres se rieron juntos, una risa que limpiaba, que sanaba, que celebraba la bondad inexplicable de Dios. 2 semanas después, Tecnova organizó su primer retiro corporativo de fin de semana. No era un retiro de negocios típico, con sesiones de estrategia y presentaciones aburridas. Era algo completamente diferente, un retiro de bienestar integral en el Cajón del Maipo, en las montañas cerca de Santiago. 120 empleados asistieron voluntariamente. Había sesiones de mindfulness, talleres de manejo de estrés, caminatas en la naturaleza, pero también había algo más: testimonios. El domingo por la mañana, sentados en círculo al aire libre con las montañas de los Andes como telón de fondo, varios empleados compartieron sus historias. Historias de luchas personales, de adicciones superadas, de matrimonios restaurados, de hijos recuperados de las drogas, y todos compartían un tema común: fe. No solo fe cristiana, sino fe en general, fe en algo más grande que ellos mismos. Alejandro esperó hasta el final para hablar. Cuando todos los demás habían terminado, se puso de pie en el centro del círculo. «Hace 8 meses», comenzó, «yo era el CEO más arrogante que pueden imaginar. Creía que la ciencia y la razón eran todo, que la fe era debilidad, que las personas religiosas eran tontas, ignorantes, atrapadas en supersticiones medievales. Y desde esa posición de supuesta superioridad intelectual, humillé a Sofía Morales por orar en el trabajo. La desafié a que su Dios probara su existencia. Y cuando no sucedió nada en mis 30 segundos arbitrarios, la despedí frente a 12 testigos. El silencio era absoluto. Todos conocían la historia, pero escucharla de boca del propio Alejandro todavía tenía poder. 2 horas después, continuó Alejandro, un camión me impactó frontalmente en la autopista. Debí morir. El informe forense dice que la tasa de supervivencia era del 3%, pero no morí. Y mientras estaba en coma, tuve una experiencia que cambió todo. Vi a Jesús, tan claramente como los veo a ustedes ahora.
Me habló, me mostró cómo salvó mi vida moviendo mi volante 15 centímetros en el último segundo, y me dijo algo que nunca olvidaré. No respondí a tu burla, respondí al amor de Sofía. Alejandro miró a Sofía, que estaba sentada en el círculo llorando silenciosamente. Sofía oró por mí, por el hombre que la destruyó, y Dios escuchó esa oración y me salvó, no porque yo lo mereciera, sino porque ella amó como Jesús enseñó, amando a sus enemigos. Y ese acto de amor, ese acto singular de amor sacrificial, no solo me salvó la vida, transformó mi corazón, transformó esta empresa, y está transformando, espero, a cada persona que escucha esta historia. Alejandro respiró profundamente. No les estoy predicando, dijo. No les estoy diciendo que tienen que creer lo que yo creo. Solo les estoy contando lo que viví. Y les estoy diciendo que si Dios puede transformar a alguien como yo, un ateo militante, un hombre cruel, un CEO arrogante, entonces nadie está fuera del alcance de su amor. Nadie. Varios empleados estaban llorando ahora. Un hombre de unos 40 años, Mauricio, gerente de logística, levantó la mano tímidamente. Alejandro, yo soy ateo, o al menos lo era, pero tu historia, no puedo ignorarla, no puedo explicarla, y me hace preguntarme si he estado equivocado también. No tienes que resolver todas tus dudas hoy, respondió Alejandro gentilmente. Yo tampoco las resolví todas en un día, pero te invito a explorar, a leer, a orar, incluso si no estás seguro de que alguien esté escuchando, porque lo que aprendí es que Dios no necesita nuestra certeza, solo necesita nuestra apertura. 3 meses después, en diciembre del 2024, Tecnova organizó su primera celebración de milagros navideña. No era una fiesta corporativa tradicional con alcohol y música fuerte. Era una celebración genuina de las transformaciones que habían ocurrido en el año. 200 personas llenaron el auditorio del edificio, empleados, familias, algunos clientes, invitados especiales. Había decoraciones navideñas simples pero elegantes. Había comida para todos, y había testimonios. Doña Rosa, ahora completamente libre de cáncer, compartió su historia. Mauricio, el gerente de logística que había sido ateo, compartió cómo había entregado su vida a Cristo 2 meses atrás. Carolina, la directora de marketing, compartió cómo la nueva cultura de la empresa le había dado el coraje para buscar ayuda para su adicción al alcohol, y cómo llevaba 4 meses sobria. Había literalmente docenas de historias. Era como si el milagro de Alejandro hubiera sido solo el primero, la piedra lanzada al agua que creó ondas que alcanzaron a todos. Al final de la noche, Alejandro subió al escenario para dar las palabras finales. Cuando me desafié a Sofía hace 1 año, dijo, su voz amplificada por el micrófono. Yo pensaba que estaba demostrando algo. Pensaba que estaba probando que Dios no existe. Pero en realidad, Dios estaba preparando la mayor demostración de su existencia que yo podría haber pedido. No en 30 segundos, sino en 1 año de transformaciones continuas, de vidas cambiadas, de milagros pequeños y grandes. Alejandro señaló a diferentes personas en la audiencia mientras hablaba. Doña Rosa, libre de cáncer. Mauricio, encontrando fe. Carolina, libre de adicción. El señor Thompson, invirtiendo 50 millones no solo en nuestra empresa, sino en nuestra visión. 120 empleados en este auditorio cuyas vidas han sido tocadas de alguna manera por lo que comenzó con un accidente en la autopista y un hombre arrogante que necesitaba desesperadamente una lección de humildad. La audiencia se rió suavemente, con afecto. Pero aquí está la verdad más profunda, continuó Alejandro, su voz ahora cargada de emoción. Yo desafié a Dios a probar su existencia en 30 segundos. Él no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita probar nada a nadie. Él simplemente es. Pero en su infinita misericordia, en su amor inexplicable, decidió responderme de todas formas. No con un truco de magia, sino salvando mi vida, transformando mi corazón. Y usando esa transformación para tocar cientos de vidas más.
Alejandro miró directamente a Sofía, que estaba en la primera fila con doña Rosa. «Sofía Morales», dijo Alejandro, «cuando te despedí hace un año, pensé que estaba demostrando mi poder. Pero lo único que demostré fue mi crueldad. Tú, en cambio, demostraste lo que es el verdadero poder, el poder del amor sacrificial, el poder de orar por tu enemigo, el poder de la fe inquebrantable. Y por eso te pido que subas aquí». Sofía subió al escenario confundida. Alejandro tomó algo del podio, un sobre. «Este sobre contiene dos cosas», explicó Alejandro a la audiencia. «Primero, un cheque por 20 millones de pesos. Es un bono especial, no solo por tu trabajo excepcional como directora de recursos humanos, sino por salvarme la vida con tu oración». Y segundo, abrió el sobre y sacó un documento. «Es el título de propiedad de un departamento nuevo en Providencia. 3 habitaciones, 2 baños, completamente pagado. Para ti y doña Rosa». Sofía se cubrió la boca con las manos, sollozando. La audiencia explotó en aplausos. Doña Rosa, en la primera fila, lloraba y alababa a Dios en voz alta. «No te lo mereces por trabajar bien», dijo Alejandro directamente a Sofía. «Te lo mereces por amar bien, por mostrarme lo que es realmente ser cristiano. No con palabras, sino con acciones, con oración, con amor sacrificial». Sofía abrazó a Alejandro, ambos llorando mientras la audiencia seguía aplaudiendo. Cuando finalmente se calmaron, Alejandro se dirigió una última vez a la audiencia. «Hace un año, si me hubieran dicho que estaría aquí, celebrando milagros, hablando abiertamente de Jesús, llorando en público, me habría reído en su cara. Pero Dios tiene sentido del humor y tiene un poder transformador que va más allá de cualquier cosa que la ciencia pueda explicar o la razón pueda comprender. Mi desafío a Sofía fue respondido, no en 30 segundos, sino en 365 días de transformaciones continuas. Y la respuesta fue clara: Dios existe, Jesús vive, y su amor puede transformar hasta el corazón más duro, hasta la mente más cerrada, hasta la vida más perdida. Alejandro hizo una pausa, sonriendo a través de las lágrimas. «Feliz Navidad a todos, y que el Dios que me transformó a mí siga transformándolos a ustedes». La celebración continuó por 2 horas más, llena de risas, lágrimas, abrazos y una alegría genuina que solo viene cuando las personas experimentan algo verdaderamente milagroso. 5 años después, Tecnova se ha convertido en una de las empresas tecnológicas más admiradas de América Latina. No solo por su éxito financiero, aunque ese sigue creciendo, sino por su cultura única. Compañías de todo el continente envían representantes para estudiar el modelo Tecnova, de liderazgo basado en valores. Alejandro Ruiz ahora viaja internacionalmente, no solo como CEO, sino como conferencista motivacional, y más importante, como evangelista de negocios. Cuenta su historia en conferencias cristianas, en retiros corporativos, en iglesias, en universidades. Y cada vez que habla, vidas son transformadas. Sofía Morales eventualmente fue promovida a vicepresidenta de Cultura Corporativa, creando un departamento completamente nuevo dedicado a asegurar que la humanidad y la fe permanezcan en el centro de Tecnova, incluso mientras crece. Doña Rosa, ahora completamente sana, sirve como voluntaria en el hospital donde Alejandro estuvo en coma, orando con familias que tienen seres queridos en cuidados intensivos. Ha visto docenas de milagros propios en esos 5 años. Y el señor Thompson, fiel amigo e inversionista, a menudo dice en entrevistas: «Invertí $50 millones en Tecnova, pero lo que realmente invertí fue fe en que Dios puede usar cualquier situación, incluso las más oscuras, para su gloria». Y él lo hizo. La historia de Alejandro Ruiz se ha contado en libros, podcasts, documentales. Algunos la creen completamente, otros la ven con escepticismo. Pero nadie puede negar el fruto. Una empresa transformada, cientos de vidas cambiadas y un testimonio poderoso de que cuando Dios responde a un desafío, responde de maneras que superan infinitamente lo que podríamos pedir o imaginar. Y todo comenzó con una pregunta arrogante en una sala de directorio.
Si tu Jesús existe, que me lo pruebe. Él lo hizo. Solo que no en 30 segundos, sino en el momento perfecto, cuando más se necesitaba, de la manera más poderosa posible. Esta historia nos recuerda que Dios no responde según nuestros cronómetros, sino según su perfecta voluntad. ¿Has experimentado tú un momento donde Dios respondió de manera completamente inesperada? ¿Has sentido su transformación en tu vida o en la vida de alguien cercano? Déjanos tu testimonio en los comentarios, porque cada historia de transformación inspira a otros a mantener la fe, a seguir orando, a creer que incluso en las circunstancias más imposibles, Dios está obrando. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que Dios hace milagros, de que nadie está fuera de su alcance, de que su amor puede transformar hasta el corazón más duro. Y si esta historia te bendijo, ayúdanos a cumplir nuestro sueño de alcanzar 40,000 suscriptores antes de Navidad. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo estos testimonios de fe que transforman vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda, cuando le pides a Dios una prueba de su existencia, prepárate, porque Él responde, y su respuesta siempre, siempre supera nuestras expectativas. Hasta la próxima historia. Que Cristo sea tu fuerza.